Hola, bienvenidos a este video. Soy Aldo Castro del grupo 505 de Cancún. Este video es para la materia de Química 3 y vamos a estar hablando del tema que me tocó, que son las propiedades del agua. Vamos a hablar de las propiedades del agua, de cómo el agua es un regulador del clima y de métodos de prevención para tener cuidado sobre el agua. Espero que disfruten mucho este video y comencemos. Bueno, comencemos con nuestra presentación. Tenemos el título: Agua potable, un recurso vital, propiedades del agua. Después tendremos nuestro índice con nuestros 3 temas y subtemas. Comencemos. Propiedades del agua. Tema número 1. Subtema: molécula polar. El agua se clasifica como una molécula polar debido a que los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno presentan enlaces covalentes polares y por su forma angular. Gracias a su polaridad, las moléculas de agua se atraen entre sí con gran facilidad. El lado positivo de una, siendo este un átomo de hidrógeno, se asocia con el lado negativo de otra, un átomo de oxígeno. Estas atracciones son un ejemplo de puentes de hidrógeno, interacciones débiles que se forman entre un hidrógeno con una carga parcial positiva y un átomo más electronegativo, como el oxígeno. Estado de agregación. En condiciones ambientales, la materia se puede presentar en forma gaseosa, líquida o sólida. Esta forma en que se demuestra la materia se define como estado de agregación. Esta expresión hace referencia a la forma y el grado en que las moléculas de una sustancia se mueven o vibran lo suficiente para producir un cambio de estado. Cuando una sustancia absorbe cierta cantidad de calor, la velocidad de sus moléculas aumenta y su temperatura se eleva. El cambio de estado del agua va a depender siempre de la temperatura a la que se maneje, ya que esta va a influir en que las moléculas vibren o no, dando como consecuencia una vaporización, fusión o condensación. A temperaturas iguales e inferiores a 0 grados centígrados, el agua se encuentra en un estado sólido, es decir, hielo. Entre 0 y 100 grados centígrados, el agua va a estar en su estado líquido y finalmente, a temperaturas mayores a 100 grados centígrados, el agua se convertirá en su estado gaseoso, vapor. La elevación de la temperatura depende del calor específico de la materia. En este caso es el agua, y la elevación de la temperatura es directamente proporcional a la cantidad de calor suministrado. Puntos de ebullición y de fusión. Punto de fusión. Es la temperatura en la cual se verifica el cambio de estado físico de sólido a líquido. Por ejemplo, el hielo que se derrite y se transforma en un agua líquida a 0 grados centígrados a presión de una atmósfera. Punto de ebullición. Es la temperatura en la cual se verifica el pasaje de estado líquido al estado de vapor o gas. Como el agua, cuando supera los 100 grados centígrados, cuando está a una presión de una atmósfera, pasará de ser líquido a vapor. Calor específico. Se necesita mucho calor para incrementar la temperatura del agua líquida debido a que parte del calor se usa para romper las puentes de hidrógeno entre las moléculas. En otras palabras, el agua tiene una alta capacidad calorífica, definida como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia 1 grado Celsius. La cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua es 1 grado centígrado y tiene su propio nombre, caloría. Densidad. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. La densidad de una sustancia puede variar si se cambia la presión o la temperatura. La densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Esto quiere decir que 1 litro de agua equivale igualmente a 1 kilogramo de agua. Un fenómeno que podemos ver es que el hielo es menos denso que el agua. Esto se puede ver en el fenómeno cuando el hielo puede flotar en un vaso de agua, como se observa en la imagen. Tensión superficial. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre este existe una membrana a tensión. A este fenómeno se le conoce como tensión superficial. La tensión superficial de un estado líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Dado que las fuerzas intermoleculares de atracción entre las moléculas de agua se deben a los enlaces de hidrógeno y estos representan una alta energía, la tensión superficial del agua es mayor a que la de muchos otros líquidos, es de 0.075 newtons por metro. Esto lo podemos ver como en la imagen, que la tensión superficial sirve para aguantar el peso de un bicho y que no se hunda. Capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, ya que las confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Cuando un líquido sube por un tubo capilar, es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo. Es decir, un líquido que moja, el líquido sigue subiendo hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Ese es el caso del agua. Esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin gastar energía para vencer la gravedad. También podemos ver este fenómeno cuando mojamos una servilleta y el agua sube hasta equilibrar su peso.
Muy bien, ahora pasamos con nuestro tema B, el clima como regulación del agua. A causa de su elevado calor específico, el agua absorbe y cede el calor más lentamente que la tierra. Se puede observar que de noche, en la playa, la arena está fría mientras que el agua mantiene el calor absorbido durante el día. Esta es la causa de que las zonas costeras tengan un clima más suave, mientras que las del interior poseen unas temperaturas más extremas, entre la noche y el día o entre las estaciones del año. Las grandes masas de agua, mares y océanos actúan como termostatos gigantescos que regulan la temperatura del planeta. Los fenómenos atmosféricos y la rotación del planeta hacen que las corrientes marinas del hemisferio norte giren en el sentido de las agujas del reloj, mientras que en el hemisferio sur lo hacen a la inversa. Hay corrientes que tienen su origen en zonas cálidas donde absorben gran cantidad de calor y que al llegar a sus áreas más frías hacen que el clima sea más suave. Las corrientes del agua helada también ocasionan cambios en el clima, haciendo que los inviernos sean más fríos. Esta es la causa por la que las poblaciones costeras tienen una misma latitud, tienen temperaturas tan diferentes. El ciclo del agua o el ciclo hídrico es fundamental para mantener la temperatura del planeta a medida que se evapora y se eleva desde los océanos. Se lleva también el calor de la superficie de la Tierra y regula la temperatura de la atmósfera del planeta, de forma parecida a la del sudor que mantiene nuestro cuerpo frío. Pero últimamente la Tierra se está calentando demasiado. Muy bien, vamos con nuestro último tema. C. Medidas preventivas para el uso adecuado del agua. Alrededor de 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente a los distintos sistemas de almacenamiento de agua, incluyendo residuos industriales, de fertilizantes y de plaguicidas. ¿Cómo ahorrar agua en nuestro hogar? Aquí tenemos varios ejemplos de cómo ahorrar agua en nuestro hogar para así aprovechar todo lo que podamos del agua, porque es un recurso vital que necesitamos todos. Mientras esperas a que salga el grifo del agua caliente, podemos llenar un recipiente con el agua fría que lo podemos utilizar, por ejemplo, para meter en la nevera una jarra para fregar o regar las macetas. Otro ejemplo puede ser que cuando descongelemos alimentos no los pongamos bajo un chorro de agua, sino mejor los sacamos con suficiente tiempo para que se descongelen por sí solos. Otro ejemplo puede ser para limpiar la fruta y las verduras, utilizar un barreño en vez de agua. Cerrar el grifo cuando te laves los dientes o las manos y durante el afeitado solamente utilizarás el agua necesaria. Ahora, vamos a hablar también de sistemas de ahorro de agua. Los sistemas de ahorro de agua son estos que existen en los mercados, son dispositivos ahorradores de agua que se pueden incorporar al mecanismo de los grifos o inodoros convencionales sin grandes costes ni dificultades y nos permiten un ahorro de hasta 60% de agua en el consumo. Por ejemplo, tenemos un reductor de caudal para duchas, que es un dispositivo que se incorpora a las tuberías en la ducha para impedir que el gasto de agua exceda en un consumo fijado. Ahorra hasta un 30% de agua. O el perlizador, que es un dispositivo que se puede enroscar en los caños de los grifos para incorporar aire al chorro de agua, reduciendo así su consumo. Puede ahorrar más del 40% del agua. Además de estos, hay otros sistemas de ahorros de agua que están modernizándose día a día, que podemos utilizar para ahorrar más agua y de esta forma cuidar el agua de nuestro medio ambiente. Bueno, en conclusión, el agua es un recurso vital ya que hace posible la vida y dependemos totalmente de ella para que el planeta perdure. Y esto es gracias a sus propiedades. Hay que ser más conscientes de nuestro uso del agua. Y bueno, en esta última diapositiva podemos ver todas nuestras biografías de nuestro artículo, de un libro y de varias fuentes de sitios web. Gracias. Muchas gracias y que tengan muy buen día.